Hola amigos internautas, ¿cómo están? Ya estamos en los 90, el momento de la historia donde varios de los que podrían estar viendo este video vivieron su infancia o juventud. Aquí veremos resucitar distintas sagas clásicas en forma de reboots o más adaptaciones al formato OVA. Debo partir diciendo que este video se me hizo demasiado largo para que mi cafetera lo renderice, así que el volumen siguiente será la continuación directa de esta saga, por eso que no les sorprenda que la cantidad de trabajos abarcados en este video sean pocos. Me quise dar el tiempo para explayarme en Violence Jack, porque es uno de mis mangas favoritos y acá se nos va por 1000 años. Sin más dilatación, empecemos. Se supone que estos son los 90s porque verga, estamos aún hablando de algo de los 80s. Perdón, juraba que estas ovas eran del 90, pero se publicaron del 89 al 91, son 4 ovas que adaptan todo el manga de forma un tanto resumida pero disfrutable. El manga original hasta el momento de subido este video no se encuentra completo en internet, así que si quieres enterarte de cómo terminó esta masterpiece incomprendida, sobre la historia de un demonio adolescente atrapado en un bucle paradójico interminable, estas ovas son una parada obligatoria, puedes encontrarlas fácilmente en cualquier lado, hasta en YouTube, incluso con doblaje latino. Shutendo es Lalo Garza XD. ¡Fuerte Sander! ¡Sé fuerte Sander! Estoy triste chavales, después de un año reseñando Violence Jack hemos llegado al final, pero para explicarlo primero procederé a revisar algunas partes previas al final para poder comprenderlo a cabalidad. En el arco de Kagero vemos a la pandilla de Ryu ahora convertidos en adultos y ya son todo un ejército, y Bunta, el más pequeño del grupo inicial, ahora es un adolescente en su etapa rebelde, no quiere la protección ni la férrea disciplina de Ryu ya que siente que Ryu quiere reemplazar a su difunto padre y no tenía ese derecho. Pero Ryu solo quiere protegerlo al igual que su hermana lo protegió dando su vida en el proceso. Un día Bunta encuentra desmayada a una mujer del ejército del Slum King y la rescata y esconde, pero esta usa al hormonal Bunta para acercarse a Ryu para matarlo y así vengar a su esposo quien había sido asesinado por Ryu. Finalmente Bunta asesinaría a su primer amor para salvar la vida de Ryu ya que a pesar de todo, Ryu es su única familia y quien más lo quiere en este retorcido mundo. En el arco de Hani, se introduce a Hani Kisaragi, una chica millonaria que vive en New York pero deja toda su comodidad para ir a Kanto en busca de su hermano perdido, Ryo Asuka, el mesero del Slum King que fue reducido a ser un hombre perro junto a su novia Miki, y se nos muestra el pasado de esta pareja. Miki debía ser amante del Slum King cuando cumpliera 15, ya que el Slum King tiene integridad y aún se apega a la ley de edad de consentimiento japonesa, incluso le subió 2 años más a lo que había en esa época, muy respetuoso. Ryo y Miki intentaron huir de ese destino pero los atraparon y pagaron siendo convertidos en humanos perro, que el Slum King torturaría constantemente de muchas formas como castigo por rebelarse. Aunque habría un significado mucho más profundo en esa tortura, que veremos un poco más adelante, y algo clave, fue el comentario de Ryo al momento de ver por primera vez al Slum King, él pensó que había visto al diablo en persona. Hani no viajaría sola, iría en compañía de toda su pandilla de talentosas Hanis, que hacen referencia a las distintas transformaciones de Cute y Hani. Al llegar se separarían para vivir divertidas y eróticas aventuras en Kanto. También es importante mencionar que la Slum Queen, la vidente barra amante del Slum King, visualizó 7 ángeles que vendrían a cambiar el destino de Kanto, así como el mismo Violence Jack también podía sentirlo. El valiente pero pequeño Saburo Tenma creció y se convirtió en una masa de músculos palpitantes, se ha vuelto fuerte para proteger a su querida profesora de esta sociedad incivilizada. Tenma reunió una guerrilla para hacerle frente al Slum King, de los cuales uno de sus miembros a destacar sería este travesaño apodado Sukeban, el que alguna vez fue el pandillero más rudo de una escuela solo para señoritas, que usa su sensualidad para robar armas y vidas. Este grupo tuvo pequeñas victorias pero lamentablemente para llegar a Tenma sus enemigos terminan abusando y balaceando a su profesora y eso aviva las llamas de la violencia en Tenma. La kumeada sangrienta de Jack dio resultados. Esta tragedia solo aumenta la resolución de Tenma por acabar con esta pesadilla.
En el arco de Zubaban nos presentan a Dounaban alias Zubaban, el hijo del Slum King, quien creció viendo cómo su padre torturaba brutalmente a su madre y eso lo convirtió en un tremendo sociópata que mataba animales por diversión. Zubaban viene de un manga llamado Zubaban, que no está en la cronología porque no lo encontré, pero se supone que es sobre Zubaban zubababeando a todos igual como lo hace acá, pero no le den mucha importancia, en serio, no es tan importante, solo se quiere coger a su madrastra. La Slum Queen es un personaje que ha aparecido desde el primer volumen, pero no he hablado mucho de ella porque solo está para spoilearte el capítulo con sus visiones del futuro y ya, pero va a ser importante como por aquí. Y porque es la madrastra de Zubaban dicho por él mismo, bueno, el Slum King tiene todo un harem y además se coge a quien quiera cuando quiera, pero la Slum Queen es como la oficial, lo más cercano a una esposa. En este arco debuta Toranosuke, el hermano de Mido, en Gakuen Taikutsu Otoko, que acá no sería su hermano como tal pero no te diré aún qué es, y su primera aparición sería cuando un tipo lo confunde con una mujer y Honey Flash, quien pasaba por ahí, se encandila con su belleza y le pide ser su modelo. Este se baja los pantalones y procede a mostrarle su retorcido rostro verdadero de forma literal y figurada, ya que se abalanza contra Flash y le hace el amor de forma no consentida en una memorable escena donde se puede apreciar que mientras Toranosuke embiste con brutalidad a Flash se muestran las explosiones de la guerra entre las fuerzas de Zubaban y las de Ryu. Placer y dolor se mezclan con furia, como la expresión más esencial de la naturaleza violenta del ser humano. La guerra avanzaba su curso y al ataque de Ryu se le unió el ejército de Takeshi Kaido, el otro chico al cual ya dio su bautizo de violencia. Esto puso en jaque al dragón y lo que terminó este conflicto fue la incursión de un tercer poder. El ejército de Saburo Tenma había entrado en acción. Esto fue el jaque mate para el Slum King, quien si bien pudo retomar el territorio perdido, no pudo evitar que al terminar la disputa se fundara el país de Tenma y el país de Takuma, dividiendo a Kanto en 3 reinos. Pero Zubaban no le dio importancia, porque él se dedica a vender cadáveres al exterior para fines científicos y se hizo aún más rico que su padre. Incluso en mentalidad de tiburón inventó las salchichas de carne humana, con el eslogan: si no te gustan eres tremendo mar. Ahora veremos la historia de origen de la Slum Queen luego de casi 20 años de publicación. Después del terremoto, Hino Himiko intentó salvar a muchas personas de una réplica que vio en sus premoniciones, sin embargo nadie le hizo caso salvo este joven artista marcial llamado Yumehiko, que con el tiempo se fueron enamorando y con los poderes curativos de Himiko y el gran carisma y fuerza de Yumehiko lograron crear su propio país, pero porque este solo hombre era tan importante que pudo hacerle frente solo a los herejes y la gente del Slum King, y sostener en sus hombros un país. Bueno, Go Nagai nos explica cómo en 40 páginas el por qué putas era tan pro. Ya saben ahora en quién se inspiraría Togashi. Ahora van a ver el mini iceberg del Kopo, el arte marcial que practicaba Yumehiko. Nivel 1. Es 100% real, no fake. Es un arte marcial que se centra en la postura, que ayuda al peleador a tener muchas opciones, a escoger rápidamente la articulación que quiere usar en respuesta a distintos tipos de ataques. No tiene especialidad en una técnica en particular, usa golpes, patadas y agarres por igual, es un arte marcial completo. Nivel 2. Es el único arte marcial que se creó 100% en Japón, al menos en este contexto ficticio. Nivel 3. Al igual que el sumo, el Kopo nació en base a una práctica llamada Tegoi y a su vez este arte marcial prototipo se basó en las ceremonias de la religión shintoísta, específicamente del área de Gyou. Tegoi significa Te-de-kou, que hace referencia al movimiento de manos al momento de rezar. Su significado más directo puede ser petición para algo que se desea recibir. Se le considera un método para pedir la energía de los dioses en uno mismo, a eso se le llamaba koi. Nivel 4. Si bien actualmente la palabra koi es usado para referirse al amor romántico, en tiempos antiguos se le usaba para referirse a la interacción de humanos, dioses, lo natural, incorpóreo y fantasmal por medio de poderes sobrenaturales. A este poder se le llamaba ji, de ahí proviene la palabra jito que significa humano.
El Ji actualmente es conocido como energía espiritual, como la que vimos en el arco de Hyper Grapple, es el poder de la energía oculta del universo, que para un artista marcial se canaliza a través de plegarias, métodos de purificación y entrenamiento, por eso en la antigüedad los que poseían el Ji tenían un gran carisma y eran reverenciados como una divinidad, al igual que como mencionó Shingo Susa, las personas más exitosas son las que por lo general nacieron con un poder espiritual superior al promedio. Nivel 5. El Tegoi fue prohibido en el período Nara, ya que era un arte marcial que convertía a su usuario en un superhumano y por ello se temía que sus practicantes comenzaran una revolución. Y con la creciente popularidad del sumo, el Tegoi quedó completamente en el olvido. Y por todas estas razones completamente justificadas, le dio mucha pelea al Slum King, dicho por el mismo Slum King que aparte de Jack este ha sido el único rival que lo ha llevado al extremo pero tuvo la mala suerte de caer por un barranco aparentemente muriendo, y el Slum King reclama su trofeo, la mujer del perdedor. Ella estaba devastada por la muerte del amor de su vida, pero para sobrevivir se somete al macho alfa y se termina enamorando de este al mostrarle su infinita superioridad viril. Sin embargo, Slum King siempre ha tenido la sensación de que este tipo de algún modo sobrevivió y ha estado puliendo sus habilidades para buscar venganza. Aquí es donde empieza el clímax de la historia de Mondo y Mido en este manga. La historia del arco de Mido empieza con Toranosuke viajando junto a Flash, quien se había convertido en su esclava sexual. Ellos llegaron a una ciudad de herejes donde Toranosuke planea rentar los servicios de Flash, obviamente en contra de su voluntad. Mientras Mido, quien seguía viajando con Mondo, se miraba en el reflejo de un lago, diciendo que realmente cree que su reflejo es hermoso, pero debido a su narcisismo recordó vagamente algo que no quería recordar. Luego vemos a Misty ir al pueblo de herejes buscando a Flash, ya que le dicen que probablemente esté en la venta de esclavas. En este pueblo también se encontrarían Mido y Mondo, quien buscaban un hotel para pasar la noche. Ahí se encuentran con el dueño, quien cree conocer a Mido de algún lado, y haciendo memoria, efectivamente, lo conoce del peor lugar posible, del Dorado, después de la réplica que devastó la ciudad. Siendo este personaje el único sobreviviente de su familia de herejes, encontró a un Mido destruido mentalmente luego de perder a su amigo, quien repetía constantemente que él y Mondo querían llegar a la tierra de libertad que sería Kanto y que Mondo está vivo, y en su estado de locura arrojó la cabeza de Mondo al fuego y quemó su cara. Su negación y añoranza del pasado hizo que el Ji se manifestara por medio del Men, su fuerza del pensamiento, trayendo a una versión de Mido y Mondo idealizados por su nostalgia, desde una dimensión donde estos nunca fueron al Dorado, y el Mido real en este brote de esquizofrenia total, se inventó toda una trama en su cabeza. Él se imaginaba que el otro Mido era el perfecto y además tenía la amistad del que fue su mejor amigo, mientras que él tenía un rostro deforme, una ira descontrolada y una completa soledad, por lo tanto decidió echarle toda la culpa de sus males a ese Mido idealizado y finalmente se enfrentaron en un duelo a muerte con katanas. El duelo terminó con los dos Midos volviendo a ser uno, ya que al final de cuentas no pueden matarse. Si están cerca, inevitablemente las dimensiones se volverán a traslapar, y Mondo volverá a ser solo una cabeza igual como lo era originalmente en este mundo. Entonces forzosamente se vuelven a separar y así Mido huye con Mondo reconstruido y Toranosuke se autoconvence nuevamente de que es otra persona y tiene su propio pasado. Flash decide quedarse junto a su agresor sexual, porque puede cambiarlo, ya que tiene el corazón de un ángel, terminando esta conmovedora historia con estas bonitas palabras. ¡Es un santo! El siguiente arco sigue de cerca al anterior. Mido y Mondo llegan a una ciudad abandonada pensando que encontrarían grandes tesoros, pero solo encuentran fantasmas hambrientos, específicamente los que murieron en el Dorado, buscando un cuerpo para revivir. Sin embargo, el único que lo consigue fue el Mondo satánico original, quien posee el cuerpo que creó la alquimia de Mido. Por otra parte, Toranosuke sigue abusando de Flash, porque sigue siendo un cabrón, pero por suerte para la masoquista de Flash, luego de tener un duelo a muerte con Katana espirituales, Mido derrota a la versión de Mondo que odiaba, ya que él amaba a su versión idealizada, porque si se ponía nerviosón con sus insinuaciones, no a esta que se iría con cualquier zorra que vea. Al final Mido acepta la realidad y vuelve a ser uno con Toranosuke, y ya cansado de este fucking world que no lo deja ser feliz con su amado, decide tomar venganza contra el cabrón que se lo arrebató desde un principio.
Entonces arremete contra él violencia si es papeado de forma termonuclear en 2 segundos. Antes de morir Mido ve una dimensión alternativa donde Limondo por una corazonada decide no ir a la ciudad. Entonces podrían seguir siendo felices. Como dice la canción Fuyu no Maboroshi de Acid Black Cherry, si solo uno de mis deseos puede hacerse realidad, déjame verte una vez más, incluso si es solo una ilusión está bien. En medio de la gran batalla final se desarrolla uno de los últimos arcos de este manga que trata sobre la historia de amor de la hija del Slum King, quien tuvo una breve aparición en un flashback de la infancia de Tsubaban. Ella se llama Yan, haciendo 2 referencias, la primera a Yan Daako Juana de Arco, la figura histórica francesa quien ya había aparecido previamente en el manga Shin de Billman. Y al parecer apareció aún antes en el manga de Tsubaban del 71, esta chica nació con la superfuerza heredada de su padre, pero si bien no tiene mayores inconvenientes en cuanto a la densidad de su musculatura, su problema viene ser tener ataques de ira cada cierto tiempo producidos por traumas de la infancia, el mismo trauma que convirtió a Tsubaban en un sociópata, además también le produjo quedarse en su etapa infantil, por eso sigue comportándose como una niña y por eso era muy peligrosa y tuvo que ser recluida en una prisión, haciendo la segunda referencia a Iron Virgin Yun, y al igual que Yun, ella tiene sirvientes y acá haría aparición esta versión de Onami que acá se llamaría Namita Okura, y se repetiría la historia. Yan solía sincronizar brutalmente a sus mayordomos en sus arrebatos, pero como se enamora de Namita, el poder del amor es más fuerte y finalmente logran fugarse para vivir una vida pacífica, y se nos muestra que Tsubaban no es tan malo, ya que ve cómo se escapan pero no hace nada ya que desea su felicidad. Lo turbio de esto es que al mismo tiempo que estos cogían como conejos se desataba la guerra más brutal de la historia donde incluso perdimos a Goro, un personaje emblemático que acompañaba a Ryu desde la época donde solo eran un grupo de niños huérfanos. Esa pequeña historia de amor, que acaba de la mejor forma, terminaría de un modo muy distinto a otra historia de amor que se daría en el desenlace de esta obra. En el arco del contraataque de las Hanis, vemos la batalla final donde las Hanis se unen a Ryu en una operación de infiltración la cual sale exitosa, tomaron la sala de control de la fortaleza máxima del Slum King, el castillo de Satán, disparando misiles en contra de su propio ejército, que devastaron por completo las fuerzas de este. Sin embargo, en búsqueda del hermano de Kisaragi, todas las Hanis fueron cayendo una tras otra, visualizándose 7 luces yendo hacia el firmamento, y en un giro inesperado de la trama, la Slum Queen traiciona al Slum King, más bien siempre quiso vengarse por lo que le hizo a ella, a su novio y a su país, habiendo predicho que algún día Yumehiko regresaría al completar su entrenamiento y poseería el poder para derrotar al Slum King, y ese día había llegado. En esta batalla vemos cómo Yumehiko perfeccionó su técnica, la plegaria a los dioses para conseguir la fuerza del universo mismo siendo un simple mortal, pero aún así no puede contra el demonio encarnado y muere luchando como el orgulloso guerrero que fue hasta el final. La Slum Queen pierde toda voluntad de vivir y antes de morir a manos de un dolido Slum King, quien se sentía devastado por la traición de la única persona que pensó que legítimamente lo amaba, esta le dice su última predicción: la persona que realmente te ama se encuentra al este. Entonces viaja rumbo a su destino y se encuentra con Violence Jack. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Era un plan de respaldo de la Slum Queen en caso de fallar? No, es el combate lo único que puede amar al Slum King. Si es así, acepta su destino, pelea contra su némesis una vez más, pero esta vez sería la definitiva. En un momento donde el Slum King tenía la ventaja, sus esclavos perros se lanzan a defender a Jack, muriendo ambos en el proceso. Jack, aprovechando esta distracción, acaba con la vida del hombre al que llamaban rey de los demonios de una vez y para siempre. A partir de aquí, si aún no has llegado a esta parte del manga y quieres experimentar por ti mismo uno de los mejores finales en la historia, puedes saltarte hasta la siguiente parte que se encuentra marcada en el video. Te daré 2 segundos. Listo, demasiado. Continuemos con esto que se viene, la volada cósmica del siglo. Finalmente la guerra había acabado, o eso creíamos, ya que Tsubaban, ahora que no estaba el único hombre al cual temía, pretendía seguir al mando de las tropas del dragón, pero en un extraño giro de los hechos, el Slum King había resucitado y cortado la cabeza de Tsubaban. ¿Pero por qué?
Incluso el mismo Slum King no lo sabe. Entonces, viene la mayor revelación que se había estado cocinando a fuego extremadamente lento por más de 20 años. Ryo, el perro humano, quien había sido brutalmente asesinado por el Slum King, empieza a hablar, curándose su propia lengua y partes del cuerpo, y le explica que él lo resucitó, y que siempre fue la persona a la que más temía desde el fondo de su corazón, ya que él es el ser más cercano a él, ya que son la misma persona. Ahora recuerdas que en el volumen pasado, en mi reseña al juego de Devilman hice un chiste con respecto a que Satán es un yo, y que pareciera que siempre todo trata de él. Bueno, no era una broma, fue un spoiler encubierto. En otra tierra, Satán, que antiguamente se le conocía como Lucifer, el ángel de Dios más hermoso, se rebeló contra su padre, ya que éste planeaba destruir a su propia creación, la raza de los demonios, solo porque su existencia le pareció desagradable. El ahora ángel caído Satán cayó junto a sus compañeros demonios, quienes consideraban a este su rey, y, descansando sus almas en el Himalaya, esperando su momento para renacer una vez más. Pasarían miles de años, hasta llegar a la década de 1980, la contaminación producida por el humano, la nueva especie dominante sobre la superficie de la Tierra, hizo que el hielo se derritiera, destruyendo el sello de los demonios, quienes eran almas que empezaron a devorar los cuerpos de los humanos para tener un cuerpo físico. El poder fusionarse con otros seres vivos era su mayor poder para la sobrevivencia, es por ello que rápidamente estos se pusieron por sobre el humano en la cadena alimenticia. El apocalipsis había empezado orquestado por Satán, quien disfrazado de la raza enemiga puso a los humanos en contra de sus congéneres con propaganda política. Los humanos eran fácilmente manipulables cuando se les infunde terror. El único error de Satán fue enamorarse de un humano llamado Akira Fudo, a quien regaló uno de sus demonios más poderosos, Amon, para que pudiera sobrevivir al apocalipsis. Sin embargo, este no se unió a Satán, y este tuvo que acabar con su vida, causándole una tristeza indescriptible y un absoluto sentimiento de culpa. Entonces la ira de Dios se desató sobre lo que quedó de esta devastada tierra, volviendo a empezar todo desde cero, pero Satán, teniendo también el poder de la creación de Dios, también creó su propio universo en base a esta culpabilidad, tal como Susanoo lo hizo a microescala, creando su ciudad con el poder de la alquimia. Él también quería una nueva oportunidad para salvar su atormentado corazón, empezando por Kanto, el lugar donde comenzó su vida humana. Sin embargo, esto no duró mucho, sus oscuros sentimientos destruyeron su creación. La imagen de un Kanto reducido a escombros como en el apocalipsis, donde lo perdió todo, era lo único que pasaba por su mente, y así pasó. El Slum King nació de esta oscuridad y solo existe para sufrir y atormentarse a sí mismo. Por eso su historia de origen no tenía sentido alguno, que la profesora, tuviendo la oportunidad de vengarse de su violador, solo pidiéndole que lo matara, y que en vez de eso lo provocaría para que el Slum King los viera juntos, y así, arriesgándose a que la matara, también era parte de este castigo autoimpuesto. Mickey era solo un perro mutado para infligirle más dolor a Ryo, el alter ego humano de Satán, dándose un falso amor con el cual autoflagelarse constantemente, siendo esta forma de perro humano su penitencia por sus pecados. Y los héroes de esta historia nacieron de las ganas de derrotar a sus demonios internos. Personas malvadas como los herejes nacieron desde el corazón podrido del Slum King. Personas ambivalentes nacieron de la lucha interna de Satán entre su bondad y su maldad, como Mondo, Mido y la Slum Queen. Zubaban es una parte del Slum King, el lado malvado de Satán, que nació cuando se vio superado por los héroes. Por otra parte, las Hanis eran partes del lado bondadoso de Satán, por eso siempre se veían en las visiones psíquicas como ángeles. Esta fue la última apuesta. El ángel caído puso una condición para terminar con esta tortura terrenal: su corazón sería salvado si las Hanis hubieran logrado su misión. Fueron creadas solo para ese propósito, y fallaron. Si fallaban, él decidiría empezar de nuevo y repetir el ciclo de tortura. Todo este mundo es un reflejo de la psique de Satán, como si fuera una gran terapia psicológica introspectiva, pero las personas que nacieron de esta experiencia también tenían pensamientos y sentimientos propios, y estaban destinados a desaparecer solo por la infelicidad de su Dios. Pero por alguna razón, había una tercera opción: el humano de quien se había enamorado en la otra tierra fue revivido por el mismo Satán en este mundo con un poder similar. En el fondo, Satán quería ser detenido por el detonante de su dolor, Akira Fudo. Devilman, la persona que realmente amaba al Slum King, no era la lucha o la violencia, era el mismo Jack. Entonces, el Slum King tomó su forma original, la oscuridad de Satán, Zenon, del cual Zubaban era parte de este, y se enfrenta contra Devilman, pero esta vez al estar igualados, esto terminó completamente diferente a la otra tierra.
Akira le hace frente a lo que fue su mejor amigo, y ambos se recuerdan con nostalgia en las formas que se conocieron antes de desaparecer en el firmamento. Devilman no acabó con Satán, porque luego vemos un epílogo donde el mundo sigue. Ryu graba sus memorias contando cómo después de la guerra se creía que el país de Tenma iba a entrar en guerra con este país, tal cual como lo había dicho el narrador en el arco de Hellwind, pero no tenían ningún motivo para combatir, por lo tanto eso nunca sucedió, y vemos cómo prosperaron en todos estos años. Entonces, si Satán hubiera muerto, el mundo no hubiera podido mantenerse estable según los principios de la alquimia, como vimos a lo largo del manga. Esta parte es un poco interpretativa. Mi teoría personal es la siguiente: Akira perdonó a Ryo y eso salvó su corazón, y ahora acompaña a Satán por la eternidad en la infinidad del cosmos, para que jamás vuelva a sentir la soledad. Esta teoría tendrá un poco de validez en un par de años más, cuando revisemos otro trabajo del maestro, y veremos de forma muchísimo más directa cómo piensa Nagai sobre el cómo ve Akira a Satán después de lo que hizo. Y así le decimos adiós al héroe que salvó el futuro de la humanidad, del cual las personas solo recuerdan una vaga silueta, pero su sentido de la justicia vivirá por siempre en sus corazones. Nagai Go no Koaizon 2. Senki, es la segunda parte de esta película de historias antológicas, esta vez con otras dos historias. La película comienza también con Go Nagai haciendo de presentador, pero esta vez con un outfit más casual. La primera historia empieza con una autorreferencia a Susanoo Oh, con una pandilla de punks visual, Case tomando a la fuerza a una chica llamada Akiko mientras golpean a su novio Shun, y acá pasamos a la referencia de la referencia, porque le hicieron un gatsu ya que le sacaron el ojo, y luego Nagai con todo el tacto que se caracteriza hizo otra referencia, pero ahora al terrible caso real de Junko Furuta a solo un año de haber pasado los hechos, porque metieron al tuertito a un barril de concreto, y luego lo dejan pudrirse ahí y se van para hacerle lo suyo a la chica, mientras el líder usa el ojo del novio como colgante. Nagai, te pasas de Edgy, ya me voy con los Bolsom. Lo que no sabían estos visualines es que esto desencadenaría una maldición que los perseguiría hasta golear a cada uno de ellos, pero aviso que esta historia parece más un tokusatsu de acción estilo Super Sentai que una película de terror, porque está inspirado fuertemente en otra franquicia llamada El Vengador Tóxico, que hace algunos volúmenes vimos que en el 86 Nagai conoció a su creador. De hecho creo que ni lo mencioné, solo mostré la foto sin contexto. Bueno, se conocieron en la Tokyo International Film Festival y llegó a participar en El Vengador Tóxico 2 haciendo un cameo. 最近先生はですね、佃煮と願いという本をお書きになりましたけども、はい、どういうことなんですか？これは佃煮には古来より魔力がありまして、女性を引きつけるそういう力がございます。 También cabe destacar el extraño crossover con el Gainax verso, ya que la mangaka y cosplayer Ippon Giban, la cual fue extremadamente popular en Estados Unidos en los 90s, trabajó en los inicios del estudio Gainax. De hecho este personaje de Otaku no Video se supone que es ella, pero eso ya es Deep Lore, hizo un papel en esta película, como la chica pelirroja teñida de la banda de matones. Ban y Nagai al parecer siguen en contacto y llevándose bien hasta el día de hoy. La segunda historia, como es costumbre, está en blanco y negro. Trata de un grupo de amigos que fueron a esquiar, pero como uno de ellos se accidentó y hay tormenta, tuvieron que entrar a una cabaña de imprevisto. Lamentablemente este fallece y cuando lo hacen descubren que tenía una herida en el cuello que no tenía antes. Una de las chicas ya no puede más y sale a la tormenta, pero rápidamente la traen de regreso y esta se encontraba muerta con la misma herida, a lo que uno de ellos dice que obviamente es un vampiro, y para demostrar que no es su esquizofrenia hablando por él, le hace un agujero al cuerpo de su amigo. Este no sangraba, lo cual prueba que le habían chupado toda la sangre, y aquí empiezan a sospechar de todos, y sabemos por Devilman cómo le gusta a Nagai mostrar la paranoia y la desconfianza. Esta película se encuentra completa en Internet Archive sin subs. ¿Alguna vez han visto Dr. Stone? Este manga es igual, solo que en vez de química y física, te enseña a hacer las relaciones. ¿Tú conoces
conoces el sexo? Tú no conoces el sexo. Todo este manga es un gran manual para convertirte a ti, el lector promedio de mangas, un pajín débil, escuálido y miserable en el mejor amante, imán de féminas, una verdadera bestia sexual, ya que tal como lo dice el título, este manga tiene como tema central el enseñar el Kama Sutra junto a su rica historia cultural. El Kama Sutra es un antiguo texto hinduista que trata sobre el comportamiento sexual humano, el cual destaca por las posturas corporales a realizar en su práctica. Estas posturas serían explicadas por el maestro a través de esta curiosa historia sobre un chico llamado Ryu Aikawa, quien tiene una amiga a la cual rechaza constantemente sus insinuaciones de tener coito, ya que su abuelo, el famoso profesor Isamu Aikawa, un gran entusiasta de las artes amatorias, le dijo que guardara su castidad para la mujer más hermosa del mundo, quien había conseguido para que fuera su esposa. Un día, y por un día me refiero a 5 minutos de esta introducción, el chico recibe la noticia que su abuelo estaba perdido en la India, a lo que emprende un viaje hasta la tierra del sexo. Papu, hazme tuyas. ¡Oh, Calcuta! Y la cocina callejera con la peor higiene posible. Acá conoce a 2 ayudantes de su abuelo, Irene Haroldo, a quien su abuelo solía llamar Shakti, que significa el poder del sexo. Esto es algo que probablemente si eres fan de Gundam no querrías saber, yo tampoco la verdad. Y a Indy Yako, que según él, un tal Indy Jones ha estado copiando su estilo últimamente. Estos personajes lo ayudarán en su búsqueda, involucrándose con una peligrosa secta cuyo objetivo de su jefe es el místico Sex Grial, quien tendría como objetivo revivir a la princesa congelada en el Himalaya, donde también estaban los demonios de Devilman, y dar la vida eterna, que al parecer viene de los jugos de la princesa. Es todo lo que diré. Enfrentándose en diversas y sensuales aventuras. Así, en esta secta estaría metido el profesor de Harem Chigakuen, Hige Gojira, el cual fue a la India para capacitarse, ya que predice que las técnicas amatorias indias serán una próxima moda en esta era Heisei. Les mostraría más cosas, pero siento que incluso con censura se ve baneable de esta plataforma, o sea, ¿qué onda con la horchata furra? Y es todo por este volumen, disculpen la falta de títulos, en el próximo volumen acabaremos esta saga, creo, bueno, los veré prontito, pequeños.